Juan Antonio Ruescas Juárez es profesor de Filosofía en Educación Secundaria y acaba de publicar un libro titulado La Patria Divinal, Metafísicas y Religión Política. Un libro en el que queda reflejado su interés por la filosofía moral, la filosofía de la religión y la cultura política de la España contemporánea. El profesor Ruescas nos acompaña hoy en Sin Distancias y para hablar con él contamos también con Antonio García Santesmases, que es profesor de Filosofía en la UNED. Buenos días, tenemos hoy con nosotros al profesor Juan Antonio Ruescas para hablarnos de un libro reciente de gran interés, La Patria Divinal, Metafísica y Religión Política. Como dice el profesor Villacañas en el prólogo del libro, es verdad que hay una de las cosas que le hace atractivo al libro, además del tema, además de la pretensión metafísica que tiene el autor, el jugar muy bien con lo que se llama las semblanzas. Y ahí utiliza, aunque aparecen otros autores, en algún momento Azaña o Fernando de los Ríos o Gallego Rocafull, pero sobre todo hay tres semblanzas, ¿no? Semblanza de tres personalidades distintas que han aportado mucho a este tema de religión y de política: Américo Castro, José Jiménez Lozano y Julio Caro Baroja. De alguna forma, podríamos decir, el filólogo que va teniendo vocación de historiador, que sería Américo Castro, que tiene un impacto extraordinario; el católico que vive todos los azares de los años 60, el Vaticano II, desde el norte de Castilla con Delibes y después ya como corresponsal en Roma del concilio y todos esos procesos, hasta llegar a hacer un libro que fue como muy, marcó una época, ¿no?, de los cementerios civiles, hasta ese autor extraño, sobrino de Pío Baroja, que hizo aquel libro que nos impactó tanto cuando salió, Los Baroja, ¿no?, que era don Julio Caro Baroja, antropólogo, historiador social, que no hace carrera académica en la universidad, pero después, sin embargo, fue miembro de academias, como la Academia de la Lengua, la Academia de Historia. Vamos a empezar con la figura de Américo Castro. ¿Por qué te interesa Américo Castro? Buenos días, Antonio. Lo primero, un placer estar aquí y sobre todo un reencuentro con alguien que considero uno de mis profesores, con las distancias que siempre tiene la UNED, pero con sus cercanías también. Bueno, este libro viene de una etapa de estudio sobre autores que habían intentado decir algo sobre o aclarar la historia de intolerancias que hay en España, sobre todo en torno a la religión. Y comenzó precisamente con los otros dos autores, primero con Jiménez Lozano y después con Julio Caro Baroja. Y se completó con Américo Castro, aunque luego es el enfoque de Américo Castro el que más ha determinado todo el contenido del libro. ¿Y por qué me interesaba? Pues porque sin ser un filósofo, digamos, profesional, o sin ser una voz técnica en el campo de la filosofía, se atrevió a meterse en discusiones que considero filosóficas y justificaban el situarse en este terreno intermedio entre la historia, la política, la filosofía, y el tema de cómo las creencias están conectadas con la experiencia metafísica, que pueda ser un hecho antropológico, y cómo determinan la política, cómo hay una energía que influye mucho en los sucesos políticos, pues me pareció interesante. Luego hay más temas de su estudio sobre la historia de España, que son asuntos más históricos, más concretos, pero este enfoque me permitía relacionar filosofía, metafísica con política. Y hay que decir que es un autor, Américo Castro, que ha resistido el tiempo, porque realmente tenemos una magnífica edición de obras completas en Trota, y tenemos también, se ha vuelto a reeditar y a discutir, ¿no?, aunque en el libro aparece eso poco, pero bueno, aquella polémica con Sánchez de Albornoz de la realidad histórica de España, si España es un enigma histórico. Hay una matización que hacer quizá a lo que dice en el prólogo el profesor Villacañas. Sí es cierto que Américo Castro, solitario, personalidad interesante, también biográficamente, suegro nada menos que de Javier Zubiri, ¿no?, en el exilio. Bueno, es un hombre que realmente tiene impacto. O sea, es decir, hay toda una zona de pensamiento en España, algunos que vienen como él de la filología, como Rafael Lapesa, pero otros que vienen de la historia de la medicina, que tienen una gran importancia en el debate sobre España como problema, como el caso de Laín, otros que van a recoger mucho su perspectiva, como el caso de
de Aranguren, pero más allá de esa generación, digamos, una generación muy relevante en aquellos años 40, 50, 60 del siglo pasado, después también gente de la generación más joven, por ejemplo, Juan Goytisolo, que aparece como alguien que tú tratas ahí, tiene una gran importancia. Y ahí hay un tema que tú le das vueltas, que tiene una gran relevancia, que es, después veremos entrar en el problema si hay una anomalía, una excepcionalidad, una singularidad en la historia de España o no, si se puede hablar de un carácter nacional, que eso será interesante en un segundo programa cuando hablemos de don Julio Caro Baroja, pero sí que es interesante lo de las tres culturas, ¿no? La idea de cuándo, esa pregunta que se hace la gente, ¿tú cuándo empieza España? Me acuerdo que había una discusión ahí y de pronto un historiador muy importante, que era Domínguez Ortiz, escribió un libro, 3.000 años. Entonces se quedó impactado, como que 3.000. Claro, metía toda la cosa, nada menos que de antes de Roma, después los fenicios, la conquista de Roma, o sea, él ya lo llevaba allí. Hay otros que dicen, no, mire, propiamente no se puede hablar de eso sin tener en cuenta lo que significa, bueno, pues el momento de la invasión musulmana, la fuerza que eso va a tener. Y entonces, bueno, el impacto del mundo musulmán, el impacto del mundo judío, el impacto del mundo cristiano. Es preciosa la imagen que pones, ¿no? Las imágenes para hacer a cada uno de los autores, la imagen de los Reyes Católicos, el sepulcro, Granada. ¿Qué dice allí como primera imagen que tú pones para que el lector se quede de alguna forma impactado? Me pareció interesante sugerir 3 imágenes que tengan que ver con enterramientos, sepulcros, porque ahí entra el tema de la religión, pero también como los cementerios como espacio físico son un hecho, como hecho arquitectónico, son un hecho político también. Y efectivamente, el capítulo de Castro lo abro hablando de la inscripción en el sepulcro de los Reyes Católicos, donde se habla de ellos como vencedores de la secta maometana. Pero bueno, más allá de la crítica, digamos, fácil a lo que pueda haber ahí de imposición y de intolerancia, creo que es interesante lo que hace Castro. Creo que puede ser lo actual de Castro, el rastreo que él hace sin entrar en demasiada psicología, pero sí detectar lo que él llama una historia de inseguridades. 3 castas que ven obligadas a convivir y quisieran no convivir, pero no tienen más remedio. La peor adaptación de la casta o de la cultura cristiana está según dice Américo Castro, aunque puede haber cosas que matizar ahí, está en no saber valorar el trabajo intelectual. Y yo creo que muchos de los problemas que luego arrastramos durante tantos siglos tienen que ver con esta carencia que viene de este hecho que detecta Américo Castro. Y sobre la convivencia de las 3 culturas también me parece muy sugerente y para pensar contra lo que alguien pueda pensar, que es que hay una idealización de la convivencia de las 3 culturas. No hay nada de eso en Castro. Yo digo que poca idealización puede hacer alguien de la convivencia de las 3 culturas quien la compara a 3 hermanos siameses que estarían deseando despegarse unos de otros. Biológicamente supongo que no existen los 3 hermanos siameses, pero Castro pone esa imagen, ¿no? Entonces, lo que ha marcado la historia de España, según Castro, y me parece algo que merece la pena ser pensado, es no tanto el hecho de habernos enriquecido con 3 tradiciones, sino los conflictos entre ellas. Y el hecho que él pone después, claro, que tú tratas también en el libro, en la última parte, al hablar de las relaciones, por ejemplo, la figura de Cisneros, ¿no? Frente a Fray Hernando de Talavera, la figura de la imposición, de la conversión forzada, la cosa realmente tremenda, o sea, expulsión de los judíos y a la vez en el caso de los musulmanes o conversión o expulsión. Bueno, después llevará todo el problema de los moriscos. Entonces la idea de que hay una unificación política, una unificación religiosa que marca mucho la historia de España. O sea, es muy interesante las páginas que dedicas a ver la relación de Américo Castro con Menéndez Pidal, con el Centro de Estudios Históricos, pero después también con Francisco Giner, con lo que es el papel de la residencia de estudiantes, porque claro, eso marca una vivencia de alguna forma de qué significaba, qué pasado era aquel. No olvidemos que, por ejemplo, la hija de Castro, Carmen Castro, cuando decimos la importancia de Zubiri, pero no la dejaron volver a ejercer como profesora teniendo la plaza desde los años 30 hasta el año 54, hasta los años que habían pasado, desde el final de la guerra. O sea, quiero decir que hay un tipo de imposición ahí, por ejemplo, la imagen que pones tú ahí de lo que era el Consejo de Investigaciones Científicas frente a la Junta de Ampliación de Estudios, frente a la residencia de estudiantes, lo que era el salón de conferencias convertido en capilla. O sea, la idea de que la religión oficial, incluso
le lleva a Castro, que tú también lo señalas allá, un tema enormemente discutible para mucha gente como él en el exilio, ¿no? Es decir, que propiamente no había dos Españas, sino que había una única España infectada hasta tal punto de esta forma de apoyar una creencia absoluta que estaba toda ella impregnada de mesianismo. Un poco la tesis de Brennan, de que el anarquismo era como un fenómeno casi religioso. Entonces, tú dices bien, bueno, pero había un tipo de republicanismo que no se situaba en esa perspectiva de una utopía anarcocomunista, pero tampoco, bueno, aunque después había grandes tensiones entre los anarquistas y los comunistas, y la otra, ¿no?, que era ese tipo de república liberal, pero ahí le das vueltas a algo que es apasionante, ¿no? En España no era posible la laicidad. A mí me recordaba mucho, fíjate, la lectura de Laín, ¿no? Cuando Laín de Trago dice, no hablen ustedes de reconciliación, porque eso significa que alguna vez España estuvo conciliada. Pero como dice Américo Castro, es que nunca realmente hubo conciliación. O sea que sí que en él hay un punto ahí de como dices tú, no hay idealización, había choque, pero después hay una imposición. ¿Qué significa esa imposición? Sí que me parece a mí que hay un punto de gran interés. Sería también importante decir algo de él, ¿no? Porque realmente sí que impresiona, ¿no? Un hombre que ya desde el año 40 llega allí, las imágenes, estos que ha cogido a veces Muñoz Molina en novelas, ¿no? Y la primera conferencia es intentar explicar a aquellos estudiantes allí el origen de los españoles y tal, ¿no? Lo que debió ser aquello, porque, por ejemplo, hay alguien como Juan Marichal que lo recordaba porque había sido profesor suyo. Yo nunca dejé de llamarle don Américo, pero ya era porque él era hijo también de exiliados cuando se va a estudiar después a Estados Unidos y tal, pero sí que efectivamente esa función de intentar ver que hay un origen previo, que es el que viene y sin el cual no podemos interpretar lo ocurrido. Claro, y esto es lo que le aporta su originalidad de método, como han señalado luego algunos comentaristas. Ese trabajo de recreación en el que juega una parte de la imaginación para ver cómo el sujeto, si piensa la historia, sobre todo si es de España, parece que es que forma parte del objeto. Eso pasa siempre. Pero tal como lo plantea Américo Castro, efectivamente, no hay más remedio. Bueno, sí hay más, se podría hacer de otra manera, pero parece como que estamos especialmente inclinados a adoptar ese enfoque. Sobre lo que decías, es verdad, me parece subrayable. Me pareció muy oportuno hacer una reconstrucción del pensamiento de Castro ubicándolo como un republicano. ¿Y de dónde viene eso? Que venga de la Institución Libre de Enseñanza y que la Institución Libre de Enseñanza venga precisamente de la respuesta de algunos a un intento de imposición. Nace cuando algunos profesores son represaliados porque había que respetar en las aulas, en la enseñanza, la doctrina católica y la monarquía. La época de Cánovas, la época del decreto de aquel ministro. Del ministro Orobio. Sí. Entonces, esto luego sitúa a Castro pues como alguien en la estela de Giner, pero también como un hombre del 14. Toda esa generación. Y ahí es curioso, por lo que decías de los cementerios, ¿no? La segunda imagen que coges, porque es preciosa, ¿no? La imagen de Jiménez Lozano, el entierro de aquel hombre que entierra en el cementerio civil, la idea de que la tarea de su vida era saltar las tapias, que hubiera hablado Unamuno, sí. O sea, una de las verdaderamente méritos que yo creo que no se le dio suficiente de la película de Amenábar, donde Unamuno es haber mostrado, claro, que había ese tipo de cristianismo vinculado al protestantismo, aunque fuera muy minoritario, pero bueno, como a él le afecta en el momento que al pastor protestante vinculado a la masonería, en un momento determinado, decide el régimen detenerle y después fusilarle. Claro, cómo le conmueve, ¿no?, a Unamuno, cómo le deja verdaderamente, dice, ¿pero esto dónde va? Pero sí que hay esa cosa de que en el caso de Giner y en el caso de otros, esa idea que tiene interés, ¿no?, para las discusiones actuales, el estudio empático de alguna forma del hecho religioso en sus distintas variantes, frente a la idea de la confesionalidad explícita, la idea del católico a machamartillo, la idea de lo que había significado Menéndez Pelayo, el brindis del retiro y todo aquello, ¿no? Claro, a veces cuesta porque en esa discusión, ahora, por eso es interesante la figura de Jiménez Lozano, ¿no? Y el diálogo, porque Trota tiene publicado incluso la correspondencia entre los dos, de Jiménez Lozano y Américo Castro. ¿Cómo me impresiona lo suyo que le dice a Américo Castro? Que usted, siendo católico, esté tan en la afinidad, el interés, ¿cómo plantea usted la libertad religiosa, la libertad de conciencia? Y el otro dice, pues lo ha aprendido en usted, es usted el que me ha dado la pista de cuál es el pasado con el que cargamos, ¿no? Y efectivamente, esto que Aranguren llamó un Chesterton español. Más pequeño, porque Chesterton era inmenso, sí. Y no iba desencaminado por el desparpajo en el lenguaje escrito y en el lenguaje oral
de Jiménez Lozano, y también por ese espíritu y ese estilo un tanto apologético. Lo interesante de Jiménez Lozano creo que es, yo lo sitúo, digamos, como un interlocutor, más bien sería más afín al republicanismo de Castro, o sobre todo al enfoque de Caro Baroja, pero Jiménez Lozano para mí sería como el que tengo enfrente a la hora de discutir. Ojalá todos los apologetas fuesen así. Él es un convencido del Vaticano II, lo vive con muchísima intensidad y de hecho buena parte de las obras que yo comento son reacción a los tradicionalistas españoles que no querían ni oír hablar de libertad de conciencia cuando estaban saliendo esos documentos del Vaticano II. Pero a la vez que es un convencido de la libertad de conciencia, también tiene algunas respuestas al laicismo que son de época, porque son de los años 60, 70 en España, pero digamos con cierto exceso de prudencia, como diciendo que el pueblo en general no aceptaría que desapareciesen ciertas referencias, ciertos símbolos. Yo intento dar razones para entender que hay cierto exceso de prudencia en Jiménez Lozano. Y un tema que fíjate que es interesantísimo y que tú como en el libro al lector le animamos, ¿no? al hipotético lector futuro, porque tratas de entrar en el tema metafísico y tal, que es el tema, a mí me impresiona mucho, ¿no? El tema de la intimidad, la idea de que ojalá la religión fuera un asunto íntimo. Claro que en un sentido hay una parte que, libertad de conciencia, es una parte protestante, de la intimidad de la conciencia, frente a lo que es el dogma, o lo que es la imposición, o lo que es el poder clerical, ¿no? Es verdad que en aquel momento era una posición, exceptuando gente como, digamos, muy interesada, como Aranguren, muy buen conocedor de las distintas formas de entender la religión, porque cambiaba mucho, porque en aquel momento, más bien, por lo que había sido la cultura del Opus Dei, de la tecnocracia económica, la estabilización, dejar la política en manos de los expertos, privatizar las creencias, más bien la reacción que había desde la izquierda cristiana, vinculada más bien pues al nuevo movimiento obrero, a comisiones, a la OAC, a la USO, etcétera, era lo contrario, no, tiene una relevancia pública, nada de reducirlo a la intimidad de la conciencia, nada de esta división que era muy de Opus de Ham, han pasado las ideologías, que decía Fernández de la Mora, el crepúsculo de las ideologías, es la época de los técnicos, los expertos que iban a desarrollar el crecimiento económico y nos permitirán llegar a tener clases medias y a poder salir. Basta ya de que estos asuntos no se enfrenten. Bueno, en todo caso, que sea un asunto privado. Entonces, claro, allí había una reacción, pero claro, si se sitúa desde la perspectiva, por eso tiene tanto interés el libro, de lo que era el debate entre ellos, claro, ellos la libertad de conciencia llevaba a la intimidad, porque claro, era la imposición, o sea, si tú querías ser español, realmente tú tenías que ser cristiano, y por eso tú en el libro desarrollas muy bien, aquí, y ahora lo veremos otro día, hablando de otro programa, hablando de Caro Baroja, esta obsesión con la muerte, el que moría dentro o moría fuera, el que tenía derecho a sagrado o no, el arrepentimiento, ¿no? Parece aquello de don Fermín de Paz y don Álvaro Mejía y todas aquellas cosas, y Pompeyo Guimarán de la Regenta, o sea, parecía, no era solo Vetusta, es decir, una tradición, ¿no? Como veremos el próximo día al hablar de Caro Baroja, pero sí que efectivamente, claro, y en ese sentido, un hombre tan sensible como Jiménez Lozano a Francia y a Pascal y al jansenismo, claro, aparece como alguien ahí, como diciendo, bueno, pero ¿por qué no se mantiene, se depura de todos estos elementos estatales, identitarios, nacionales, la pura creencia, ¿no? Jiménez Lozano yo creo que es un claro síntoma de que no tenemos resuelto en España la cuestión de la religión y la política, o de la religión y la sociedad. Porque todos los dramas que él vive se podrían resumir, poco burdamente, pero se podrían resumir diciendo que ojalá se pudiesen tratar estos temas con un poco más de tranquilidad, por ejemplo, como en Francia, ¿no? Y cuando habla de sus abuelos espirituales, habla de algunos españoles, pero en el fondo no le sirven mucho porque detecta dramatismo y necesidad de oponerse a las imposiciones. En cambio, detecta como más un espíritu más constructivo, más pacífico, en los católicos franceses que ya están como más adaptados a una situación de separación de Iglesia y Estado. Esos católicos franceses que de pronto, claro, hay una referencia, aunque no le dediques tantas páginas como le dedicas aquí a estas grandes figuras, ¿no? A Américo Castro y a Jiménez Lozano, que es Gallego Rocafull. Porque claro, eso es interesantísimo, esa peripecia, ¿no? Del sacerdote
que es suspendido a divinis, que se tiene que exiliar, que escribe aquel libro sobre la pequeña Grey, y que le dice a aquel cardenal belga, no se preocupe usted, que como gane la República, ustedes que son minoría aparecerán como los grandes héroes. Toda la Iglesia dirá que fueron ustedes los que realmente mantuvieron el testimonio, porque, claro, en esa perspectiva a México y toda la... Pero, claro, ahí sí que hay un punto de relieve, ¿no? Es decir, bueno, pero esa cultura, digamos, que tienen ahí, ¿no? Pues es una cultura donde efectivamente era una forma de intentar resolverlo, muy alejada del tradicionalismo, muy alejada del carlismo, muy alejada de lo que fue el intento de la CEDA o de Acción Española, y era minoritaria, no cabe duda, pero sin embargo se sintonizaba, pues sintonizaba con Bernanos, sintonizaba con Maritain, sintonizaba con figuras, con una parte de los dominicos de Francia, que estaban diciendo que era una barbaridad esto de pretender como una cruzada, una guerra civil, y claro, sí tenía allí una recepción, una parte del catolicismo belga, sí lo tenía. Eso fue minoritario, no cabe duda, se perdió, no digo yo en la noche de los tiempos, pero sí en el avatar del drama que vivió la historia de España, pero estaba ahí, y es bonito que tú lo hayas cogido en las relaciones, esa figura, ¿no? Porque da para decir varias cosas importantes. Yo creo que lo único decente que se puede decir sobre Gallego Rocafull es lo que se diga, empezando por decir que es una figura de una enorme talla moral, enorme. Lo que pasa es que yo decidí incluirlo en este libro, la referencia a él, porque yo ando rastreando una posible crítica al hecho de que las grandes religiones del libro les parece que es inevitable su tendencia a ocupar el espacio público. Y eso siempre tiene un lado, digamos, peligroso. Y Gallego Rocafull, al que sobre todo hay que mostrar respeto y admiración, no deja de escribir un libro sobre los teólogos españoles del siglo XVI en el que no puede evitar decir que los teólogos, los maestros, las facultades, los centros confesionales tienen que educar moralmente a los líderes de la sociedad. Incluso a un Gallego Rocafull, un republicano más o menos convencido, se le escapa esta mentalidad, ¿no? Porque me parece un ejemplo de esta ambigüedad que hay siempre en el cristianismo en general, en particular en el catolicismo y muy particularmente en el catolicismo español, que es la necesidad de cuidar una presencia social. Y por muy espiritualmente que concibas tu misión, cuidar ese espacio social te compromete políticamente porque tienes que defenderlo y los espacios sociales se defienden con compromiso político. Y eso coloca a las confesiones en un lugar que no suele ser neutro. Claro, pero fíjate tú la importancia que tiene por la peripecia que él vive, ¿no? Claro, después del impacto de la Revolución Francesa, el impacto de la Ilustración, el impacto de lo que intenta Napoleón, el impacto de lo que después va a significar el carlismo más allá del pleito dinástico, ¿no? De la batalla, la contrarrevolución. Bien, hay un momento determinado donde algunos aventuran en un momento determinado. Francia verdaderamente, que es un laicismo republicano tan duro, tan excluyente, que impedirá que sobreviva el mundo religioso, que habían tenido también su batalla, católicos, protestantes, la presencia del mundo judío, no digamos ya la que están viviendo ahora desde hace 20, 30 años, 40, con el tema desde Argelia para adelante, el problema del Islam y tal. Pero sin embargo, si uno lo piensa bien, claro, el catolicismo francés, siendo mucho más minoritario, teniendo mucha menor presencia pública estatal que el español, sin embargo tiene un vigor intelectual muy superior. O sea, en la confrontación, en la contienda, tiene ese vigor intelectual. Tienen todas las figuras allí que aparecen en el Instituto Católico de París, los debates que van teniendo. Por eso decía yo la figura, porque claro, si uno piensa, Maritain, pero claro, Maritain o Bernanos, claro, son figuras muy importantes en la novela, figuras en el pensamiento, figuras después en el impacto que tiene cuando llega Pablo VI, cuando llegan los inspiradores del Vaticano. Es decir, que hay un momento determinado donde efectivamente todas estas batallas de Jimeno Lozano, de la libertad de conciencia, de la libertad religiosa, allí sí estaban en una sociedad donde, bueno, de pronto ven que tiene una relevancia extraordinaria el existencialismo, que tiene una relevancia extraordinaria el marxismo con Sartre, que después tiene una relevancia el estructuralismo. O sea, son grandes figuras. ¿Qué lugar tengo para poder decir algo? Bueno, tienes ya que tener, claro, chico, la finura intelectual de un Ricoeur, porque a ver cómo me sitúo aquí entre Foucault y Lacan y Derrida y todo. O sea, es muy difícil. Pero claro, esto es lo que yo creo que efectivamente su peripecia muestra,
que él lograra en ese mundo mexicano, en ese mundo donde ya a partir de un determinado momento, pues bueno, tuvo más el papel de Sirao, el papel de Gauss, otros papeles, él lograra tener allí, incluso tú citas ahí algunos de los que le recuerdan como maestros, ¿no? Y lo logró sin necesidad de concordato, sin necesidad de que la Constitución lo prevea en ningún artículo. Lo logró siendo uno más en el ágora, digamos, de esa República Mexicana, ¿no? Por su propia personalidad. Y si una ley, yo sugiero, si una ley en México, del rango que fuese, hubiese pretendido asegurar que hubiese una continuidad con algunos sucesores de Gallegos Rocafull, no hubiese funcionado. No hubiera funcionado, porque claro. no hace falta constitucionalmente o legalmente se establezca ese espacio. Gallegos Rocafull se lo ganó. Se lo ganó, ¿no? Un espacio que era complejo, un espacio que era difícil. Bueno, ya para terminar, quiero que me digas algo, otra imagen, otro flash que aparece en el libro, en las semblanzas. Jiménez Lozano, en el norte de Castilla, toda la importancia, y de pronto vive durante años en un pueblo cerca de Valladolid, completamente retirado del mundo, ¿no? Sí. Que ha hecho que incluso algunos de los que le tenían auténtica veneración siempre recordaban como un momento de aislamiento, ¿no? De casi de purificación, de defensa de la propia vida íntima. Cuando estaba yo preparando una antigua monografía que terminó siendo el capítulo sobre Jiménez Lozano de este libro, pues tuve ocasión de que me recibiera en la casa, un pequeño monasterio, una pequeña ermita, mejor dicho, biblioteca. Y sí, es curioso, ahí se ve, yo creo que no hay impostura en Jiménez Lozano cuando si hace una guía espiritual de Castilla o si defiende la libertad de conciencia, se mete en interioridades, pues que no hay impostura ni hay estrategia de propaganda católica, sino que realmente hay una personalidad que es así. Y efectivamente, hombre, hay que recordar su papel en el origen de las edades del hombre, toda esa serie de exposiciones, tener de interlocutores frecuentes a obispos y a políticos. O sea, que no es un ermitaño retirado del mundo, pero en su estilo de trabajo, en su día a día, efectivamente, eso sí que llama la atención, que en Alcazarén, que es un pueblo bastante pequeño de Castilla, pues pasó, no digo la mitad de su vida, pero casi. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y te invitamos que en un próximo programa hablemos por lo menos del tercero. Algo hemos hecho flashes sobre Américo Castro, sobre Jiménez Lozano, pues nos queda nada menos que don Julio Caro Baroja. De acuerdo. Nada más y muchas gracias. Gracias.